Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 7 de abril del año 2025. Se nos viene la Semana Santa que termina el 20 de abril, domingo, y después la Semana de Pascua. La frase del día. Las respuestas que buscas están en las preguntas que evitas. Sócrates. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre? Don César, un abrazo para usted, para quienes nos oyen y nos ven. Pues César, triste, golpeado, aburrido, impactado, no sé qué más, qué otra palabra pueda encontrar para expresar el dolor tras la pérdida de un amigo personal. Esa es una respuesta, y nos referimos a Jorgito Bolaños. Esa es una respuesta que uno jamás encontrará. Que un hombre joven, chévere, buena gente, gran profesional, fue un futbolista a carta cabal, se nos vaya de este mundo tan rápido y de una manera tan repentina. Yo no sé si él tenía algún antecedente cardíaco, pero Jorgito Bolaños, de 47 años, había asistido a misa por la mañana, misa de 11. Su sobrino estaba cumpliendo años, le celebraba una fiesta con piñata, además, con toda la familia, y de pronto un Infarto. infarto fulminante se lo llevó. Sí, estábamos viendo el partido, seguramente la gran mayoría, pues, de los que somos futboleros o trabajamos en esto, César. Cuando don José Huillera contó la noticia, a mí un amigo me había puesto antes algo, yo inmediatamente lo que hice, César, fue tomar el celular. Yo mantenía en su momento una conversación constante con Jorge. Vi que habían estado en línea 5 minutos antes, ¿Usted alcanzó a trabajar con él en Win? pero clarísimo, Sí. pero mucho tiempo. Hicimos saque largo durante mucho tiempo, César. Y allí puse yo ayer en mi cuenta de X, terminé de entender lo que significa la palabra lealtad. Jorge sí que hablaba de lealtad. Habla de la lealtad que habían tenido o no habían tenido con él, la que él había tenido o no había tenido. En el programa fue un hombre de muchísima lealtad. Entonces yo ayer miro el celular, César, me meto al chat y veo que habían estado en línea 5 minutos antes. Le acepto que alcancé a tener algo de esperanza. Cuando vi que habían estado en línea 5 minutos antes, marqué y me contestó, pues se imaginará en qué forma la esposa, No, terrible que noticia. solamente atinó a decirme 3 veces seguidas, se nos fue Bolañito, se nos fue Bolañito, se nos fue Bolañito, y seguido le pregunté, le dije qué pasó. Me dice, no, estamos en una fiesta, lo que usted ya acaba de relatar, todo normal, todo tranquilo, y lamentablemente pues no alcanzó a llegar bien a la clínica, al hospital. Fue un golpe muy duro, Juan Felipe, muy duro porque fíjese que acababa de anotar gol Junior y Teo, Vaca, Chará hicieron la famosa celebración del trencito. Uh-huh. Y la gente empezó a poner la foto donde aparecen Valderrama, el pibe, Valenciano, Pacheco, Valderrama y Jorge, y Jorge de de último. último. Y de pronto, después, minutos después, no habían puesto las fotos cuando conocemos la noticia de la muerte de Jorge Bolaño. Fue una infortunada coincidencia y lamentablemente un momento de alegría, de felicidad de la gente del Junior se convirtió en un momento Mire, de muchísima tristeza. escribe Valentín Palacios Díaz. Todos los periodistas ahora eran amigos entrañables de Jorge Bolaños. No sé si todos. Yo sí con Jorge tuve una amistad que nació precisamente en Saque Largo. Y como decía ayer, César, mi sueño siempre fue futbolista profesional. No, mi sueño no fue ser periodista deportivo. Mi sueño fue ser futbolista profesional. Todavía tiene. No, ya a los 42 ya pailitas. Pero yo encontré en algunas amistades, entre ellas la de Jorge, la oportunidad, César, de preguntar cosas que yo no pude vivir, cómo era enfrentar a jugadores como los que él enfrentó, cómo era vivir una concentración de un equipo profesional, de una selección Colombia, cómo era jugar un mundial de fútbol, cómo eran tantas y tantas cosas, César, que pues yo nunca pude, a las que yo nunca pude acceder y no voy a acceder. Y en sus relatos, fuera de micrófono, fuera del aire, me las contaban, con mucho cariño me las decían. Él, Freddy, John Mario, que lamentablemente, mire, los tres también están hoy juntos arriba, y me las contaban. Ahora, sobre la celebración, ayer un amigo, Néstor Ibarra, sobre la celebración me puso, mírate la nota que le hizo Juan Salvador, ex compañero de nosotros aquí en Caracol y colega, a Jorge Bolaño en estos días. Y Jorge Bolaño, en esa nota, le dijo a Juan Salvador, ojalá ahora que están Teo y Vaca,
pues hombre, hagan la celebración que hicimos nosotros en su momento, que es la que hicieron. O sea, eso fue un pedido de Jorge y como dijo Vaca en la conferencia de prensa, en la celebración éramos 3, nos faltó uno, que lamentablemente ya no está con nosotros. Claro, yo no fui muy amigo de Jorge, lo vi muy poquiticas veces en mi vida. La última vez fue hace como unos 4 o 5 años en un aeropuerto, me lo encontré rápidamente, lo saludé, nos dimos un abrazo y chao. Y la penúltima vez fue un día que lo entrevisté en Acceso Win. Que la repitieron ayer. Anoche repitieron la entrevista, es una entrevista muy bonita, porque él era muy desparpajado respondiendo y contaba todo con una enorme tranquilidad. Incluso en esa nota me cuenta que el Cúcuta, los jugadores no recibían sueldo, no les estaban pagando, se había demorado Cadena, cosa que no es extraña, que es muy usual, para pagarle a los jugadores del Cúcuta Deportivo, y él sacó de su dinero, le prestó plata al Cúcuta y con ese dinero le pagaron a los jugadores del equipo Motiló. Le contamos a Estaba la en gente. Cúcuta, ¿no? Jorge trabajó con nosotros en Win, pero saque largo se hacía en una sede y conexión ustedes la hacían en otra. En otra, lo hacíamos en Televideo, en La Soledad. Exacto. Entonces ustedes no tenían contacto con nosotros permanente y tampoco, pues, por ende tampoco con Jorge. En cambio yo a Jorge lo veía todos los días de lunes a viernes. Claro. Mire, datos Ripoll. Don José Ripoll dice que Jorge Bolaños jugó en Junior 161 partidos, marcó 10 goles. En el Parma 128 partidos, en el Lecce 16, en Módena 54 y 2 goles y en el Cúcuta 68 partidos. En la selección marcó 36 partidos y ahí hizo el gol que él recuerda con más cariño, ¿no? Él decía que era el gol que más recordaba, así que es un gol que le hace a Chile en una Copa América, arranca un poquito adelante de la mitad de la cancha, empezaba el partido, se saca 2, me parece, y después saca un remate arriba fuertísimo para hacer gol. No sé si ese partido lo ganamos, creo que era la selección de Javier Álvarez. Sí. Creo que era la selección de Javier Álvarez. Y ese gol él siempre alardeaba y mamaba gallo con ese gol. Fue un golazo. Sí. Él decía a los volantes, porque me acuerdo que hablábamos mucho del nuevo rol del volante y entonces él se ponía bravo y decía, ¿cuál nuevo rol? Si yo desde ahí, mire, hice esto y mostraba los... No, y además, el nuevo rol de volantes, Freddy Rincón fue volante de primera línea, pero tenía todas las condiciones del volante que se busca hoy. Y Jorge Bolaño era un volante de marca como su padre, como Óscar Bolaño, pero con más calidad que su papá. Óscar era un... ¿Pero Óscar no fue también lateral? También fue más lateral que volante, Óscar. Era un jugador duro, recio. Jorge Bolañitos, como le decíamos, fue volante, fue interior, medio centro, y tenía calidad para salir, tenía condiciones para salir. Y era un jugador moderno en su momento, en su época. Además, de cierta manera, contribuyó en esa apertura de fronteras internacionales para los jugadores colombianos. Bueno, él fue a Parma, él fue a Italia en una época en la que Parma tenía cracks y se quedó en Italia durante muchos años. Un fútbol italiano que para los más jóvenes, claro que hoy ven de pronto en la Liga Española o en la Premier League, la liga más fuerte del mundo, la época donde Jorge, o en la cual Jorge estuvo en Italia, era la época en la que Italia era el centro del fútbol. Él allá se enfrentó a Zidane, se enfrentó a Ronaldo Nazario, se enfrentó a Totti, tuvo de compañero se enfrentó a Pavel Nedved, a Shevchenko, a las grandes figuras del mundo. Estaban en Italia, no estaban en España, no estaban en Inglaterra, estaban en Italia, y Jorge estuvo en un equipo que tuvo además de compañero a Crespo. Yo no sé si alcanzó a estar con Lilian Thuram. Tuvo a Buffon, que a propósito le dedicó unas palabras, César. Muy bonitas palabras de Buffon y del Parma. Dijo, Jorge fue un inolvidable amigo y compañero de equipo, un básico en un vestuario de extraordinarios campeones. Jugamos y ganamos juntos en los años dorados de un gran Parma. En el campo luchó sin escatimar y fuera del campo de juego recuerdo con cariño su amistad y humanidad que lo convirtieron en un ejemplo para todos. Siempre te llevaremos con nosotros. Descansa en paz, amigo. Y una foto donde está, mira, ahí está, Lilian Thuram, Paulo Sosa, Paolo Vanoli, Davó, Amoroso, Buffon, Cannavaro, que años después iba a ser Balón de Oro, Benarribo, Fuser, Hernán Crespo y cierra Jorgito Bolaños. Guillo Arango, nuestro colega, publicó el momento en que Jorge Bolaño debuta con la Selección Colombia. Fue en el Campeonato Mundial del 98 en Montpellier.
En ese Mundial ingresa en el partido frente a Túnez a los 67 minutos reemplazando al Chicho Serna. Y fue el primero de una treintena de partidos donde brilló y donde le fue muy, muy bien. Y solo antes de terminar esto quiero decir una cosa. Los seres humanos somos seres mutantes. Somos los seres vivos, los únicos del planeta, capaces de transformar nuestra biología por lo que pensamos y por lo que sentimos. Y por eso es que hay que estar muy atentos a eso, a pensar bien, a sentir bien, a no generar odios, conflictos, porque eso nos puede afectar internamente y a veces eso nos lleva a situaciones complejas y difíciles. Pasen la tumba para Jorgito Bolaño. Bueno, nos dieron en la cabeza en los correos porque ni usted ni yo acertamos el resultado del Junior. Yo estuve más cerca. No, hombre, que iba a mucho estar más cerca. Claro. Yo di empate y usted estuve dio más triunfo cerca al Medellín. yo. ¿De qué? El Medellín tenía que haber hecho 2 o 3 goles No. con toda esa cantidad de veces que llegó en el segundo tiempo. Sí, pero ¿qué está más cerca? ¿La derrota, el empate de la derrota o el triunfo del triunfo? Ninguna de las dos. El triunfo de la derrota. Ninguna de las dos, porque yo le podría decir que como hecho habitual en el fútbol, cuando uno viene de atrás y empata, gana. Igual, no le estoy reclamando el punto, porque efectivamente ni usted ni yo lo ganamos. Pero coincido con usted en algo. Yo creo que ayer el Medellín, a ver, esto ya es algo detectado hace rato. Incluso aquí lo hablábamos, César, desde la época en la que Medellín ganaba. Ya decíamos, ¿se acuerda? Sí. ¿Cómo es que al Chico le hace solamente un gol y tuvo tantas opciones? ¿Cómo es que a no sé qué equipo, porque ya se me olvidan los equipos que les hizo apenas un gol o 2 goles? No, a Chico le hizo 3, pero los otros 2 se los hizo por allá al final. Y uno decía, Medellín es una tromba hasta que tiene que definir. Medellín es una tromba hasta el último cuarto de cancha o hasta la última jugada. Y de eso habló Alejandro Restrepo. Alejandro Restrepo dijo, la toma de decisiones en la última acción es la que nos está condenando. Mire, nos escribe Gustavo Gómez Castro. Cuando yo leí Gustavo Gómez dije, uy, nuestro director ¿Qué anda por aquí? Nos está escribiendo, pero no, es Gustavo Gómez Castro desde Sabana Larga, Atlántico. Mi pregunta es para César Augusto. ¿Por qué el Junior está de segundo si tiene los mismos puntos de Millonarios y tiene un partido menos? En la tabla aparece Millonarios primero porque tiene más goles a favor. Empatan en puntos 25, empatan en diferencia más 8, pero tiene más goles a favor y ese es el ítem de desempate. Pero yo estoy de acuerdo con don Gustavo Gómez. Junior, al tener un partido menos, debería estar arriba, pero ese no es un factor de desempate, no, mire, porque ninguno puede tener un partido menos. No, sí, además hay reglamentos que se manejan de maneras diferentes. Por ejemplo, hemos visto torneos, César, donde el segundo ítem de desempate, el primero son los puntos, el segundo es duelo directo. Sí, muchos. Entonces, en los torneos cortos, por ejemplo. Van y revisan cómo quedaron ellos dos. Listo. Puede tener el otro más 58,000 en diferencia de gol. Pero si en el duelo directo le ganó el equipo B, el equipo B está por encima. Andrés Antonio Flores Sierra. Pensaron que Junior perdería con Medellín. No solo le ganamos, sino que le quitamos el invicto. Perdió el invicto de 17 fechas el Independiente Medellín. Me toca empezar a abonar un nuevo invicto. A propósito. Para que sepan que Junior es tu papá. Somos líderes, dice él. A propósito del tema invicto. ¿Qué pasó? Don César. ¿Qué pasó? Le pide encarecidamente la Asociación Colombiana de Invictos. Sí, yo soy el presidente de la Asociación Colombiana de Invictos. Pero me llegó el mensaje anoche de la Asociación Colombiana de Invictos. Incluso con copia a la Asociación Sudamericana, Americana y Mundial. Sí. Que los deje tranquilos. No. Sí, que no más. ¿Por qué? Los invictos hay que reconocerlos. Que no más. Que usted empezó con el invicto de Millonarios, se montó en ese, ¡pum! Pero ¿cuánto duró? No sé, pero... ¿Cuánto duró? Fueron 26 partidos donde ya había perdido uno. Y llegó como a 15, 16 partidos de invicto. El Medellín llegó a 17. Mire que son un montón de partidos. Después... Si usted me dice, no, es que el invicto de 2 fechas se acabó, está bien, le acepto. Después se montó en el del Bayer Leverkusen. Pasó de 50 partidos. ¿Usted se montó en ese también? Claro. ¿Usted también tumbó ese? No, pero ¿cómo lo va a tumbar? Después de 50, algún día tiene que perder. Muy bravo. Eso no es ni mufa ni nada. Usted es muy bravo. Mire, no, yo no le estoy diciendo mufa. Y me voy... Pero espéreme, porque es que fue un documento muy bien elaborado de la Asociación Colombiana de Invictos con copia de la Sudamericana, de la Americana y de la Mundial, donde especifican, se montó en el de Millos, Praca. 16 fechas. Se montó en el de Nacional, Putilis.
14 fechas. Se montó en el de la selección, catapum. 28 fechas, por favor. Y aquí me regañaron en el último párrafo. ¿Por qué? Señor Juan Felipe Cadavid, ¿usted por qué lo dejó montar en el del Medellín si sabía que se iba a ir No, de porque bruces? el Medellín está jugando muy bien, es un equipo de confianza, aunque a veces hace quedar mal a sus hinchas porque no la meten. Entonces, ya le voy a contar. ¿está buscando un nuevo invicto? Ya le voy a contar Ojo, cuál es porque el Junior nuevo lleva invicto 5. que vamos a tener. Ahora, A se tumbar. acaban. Claro que se acaban, pero ya después de 10 fechas hay que aplaudir el tema de los invictos. Ya seguimos.